Saludos, les habla el profesor Gerardo Leal de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alonso de Ojeda. En esta oportunidad para explicarles el funcionamiento del software de simulación de circuitos electrónicos denominado Liveware, el cual nos permitirá construir circuitos y simular el funcionamiento de dichos circuitos electrónicos para poder comprender mejor el funcionamiento de los mismos. Cuando abrimos el software, inicialmente vamos a encontrar una opción que nos permite crear un circuito, abrir circuitos eléctricos o abrir circuitos electrónicos existentes. En nuestro caso vamos a iniciar con la creación de un circuito. Nótese que la aplicación tiene un entorno en el cual podemos observar una hoja en blanco donde vamos a construir el modelo de circuito y una ventana de galería que la podemos activar a través de este icono, en donde podemos encontrar los diferentes elementos que vamos a utilizar para nuestra construcción del circuito y nuestra simulación. Para poder explicar el funcionamiento de este software, nos vamos a apoyar en el modelo de circuito que hemos utilizado en lo denominado, el denominado circuito básico de polarización de un transistor, específicamente de un transistor VJT. Y también vamos a utilizar el modelo de circuito para una fuente de voltaje de corriente continua, la cual pudimos analizar en la primera unidad. Vamos a comenzar con el diseño de la fuente. Si recordamos, cuando vamos a diseñar una fuente de voltaje hay cuatro etapas fundamentales. Esas cuatro etapas están formadas por el transformador, que lo vamos a encontrar específicamente en la parte de componentes pasivos. Si nosotros recordamos de lo visto en la unidad 1, el transformador tiene un devanado o una bobina primaria y una bobina secundaria. Fíjense que yo acá lo que hice fue seleccionar los componentes pasivos, que por cierto en la categoría de componentes pasivos aparecen las resistencias y aparecen los capacitores y los inductores, que son los tres elementos pasivos de cualquier circuito eléctrico. En el transformador, al ubicarlo por acá, podemos, a través, por supuesto, de esta herramienta de acercamiento, podemos ampliar un poco la imagen para poderlo ver de una forma más cercana. Fíjense que por defecto él coloca una relación de transformación 10:1. Esa relación de transformación es configurable de acuerdo a los parámetros o las características dadas del circuito. Inmediatamente después del transformador tenemos entonces lo que nosotros hemos venido llamando el puente rectificador, rectificador de diodos. Específicamente lo vamos a encontrar en la opción de semiconductores discretos y específicamente en la opción puente rectificador. Ubicamos el puente rectificador, lo hacemos clic y lo trasladamos hacia la zona de trabajo y entonces acá vamos a tener nuestro punto de entrada al rectificador y por supuesto vamos a tener los dos puntos de salida. Fíjense que acá yo estoy haciendo la conexión, puedo tomar estos dos puntos como entrada o como salida independientemente de cómo yo lo quiera dibujar. Si yo hago clic y le doy delete, puedo borrar, ¿verdad? Y puedo replantear el circuito pues de acuerdo a lo que yo desee plantear. En este caso vamos a dibujarlo de esta manera. Vamos a conectar los dos puntos del transformador a estos dos elementos del puente y a la salida del puente rectificador vamos a colocar un filtro, en este caso un capacitor, un filtro capacitivo, lo vamos a encontrar en componentes pasivos y específicamente aquí voy a colocar el capacitor y acá vamos a colocar los elementos que nos permitan conectar la salida del puente rectificador. Obviamente para poder energizar esta fuente necesitamos una señal de corriente alterna. Esa alternativa la tenemos en Power Supply, donde están todos los diferentes tipos de fuentes que podemos utilizar. Si la fuente de continua, como lo dijimos en la unidad 1, es transformación de corriente alterna en corriente continua, entonces voy a utilizar una fuente de corriente alterna, la cual me va a permitir a mí conectar esa señal directamente al sistema. Fíjense que por defecto la fuente coloca 10 voltios, 1 Hz. Si nosotros hacemos clic, vamos a poder ver los parámetros de configuración, bien sea del nivel de voltaje, por ejemplo, puedo cambiar esta fuente si quiero a un nivel 120 voltios y la frecuencia de 1 hasta n Hz. Para poder visualizar el ejemplo, vamos a dejarlo en 1 Hz. Al hacer clic, entonces tenemos una fuente de voltaje de 120 voltios de corriente alterna a 1 Hz.
Fíjense lo siguiente, acá en la configuración aparece un RMS, es decir, esto quiere decir que estos son valores eficaces. Por lo tanto, cuando veamos la señal, vamos a considerar que la señal que yo estoy aplicando aquí no es el valor máximo, sino el valor eficaz. Recuerden que en la unidad 1 decíamos que el valor máximo de una señal es igual al valor eficaz multiplicado por la raíz de 2. Bien, ahora si queremos alejar esto un poco, pues podemos llevar esto a un 100% del ajuste y lo ajustamos más o menos al tamaño que nosotros queramos visualizar del desarrollo del circuito. Posteriormente, una vez que ya tenemos entonces la etapa del transformador, la etapa del puente rectificador y la etapa del filtro, nos está faltando la etapa del regulador. En este caso, no vamos a utilizar un regulador de diodo Zener, que lo podríamos ubicar por acá, componentes pasivos, perdón, lo ubicaríamos en semiconductores discretos, ubicaríamos el diodo Zener y tendríamos que hacer los cálculos del circuito regulador según lo visto en la unidad 1. Pero para simplificar la explicación, vamos a ubicar o vamos a utilizar un rectificador de tipo integrado, que lo vamos a ubicar en Power Supply y específicamente acá donde dice voltaje, regulador de voltaje. Este regulador de voltaje, fíjense que tiene un modelo que puede ser el 7805, 12, es decir, son modelos fijos en los cuales yo puedo tener voltajes de salida como los que se indican acá específicamente. Si yo quiero diseñar una fuente que me dé una salida de 5 voltios, que es una fuente muy común, entonces utilizamos el regulador 7805. Si quisiera una fuente de 12 voltios, utilizaría el 7812. En nuestro caso, vamos a utilizar el 7805 para que la fuente nos dé a la salida 5 voltios. Conectamos este punto de referencia en paralelo con el capacitor y la salida, que es la carga, lo que va a energizar a la carga, lo vamos a conectar a una resistencia, en este caso una resistencia de 5 kiloohmios, bueno, N cantidad, no nos interesa el valor, ahorita vamos a por defecto, él coloca 1 kiloohmio, pero yo puedo ajustar esto, por ejemplo, a 5 kiloohmios o 10 kiloohmios, por ejemplo, ¿verdad? Y ya tenemos allí entonces el circuito que nos permite entonces la construcción de una fuente de voltaje. Por supuesto que cuando vamos a hacer un diseño hay un cálculo previo que no es el objetivo ahorita porque lo que quiero en este momento es explicar el funcionamiento del simulador. Lo único que me interesa es que ustedes sepan cómo manejar los componentes, cómo ubicarlos, etcétera, etcétera. Fíjense que aquí necesitamos primero evaluar que el sistema funcione, es decir, vamos a ver la simulación. Entonces para ello vamos a utilizar el osciloscopio, que es uno de los instrumentos de medición que comúnmente se utilizan para las señales. En los instrumentos de medición entonces lo vamos a ubicar en la opción Measuring. Aquí tenemos amperímetros, voltímetros, tenemos multímetros analógicos, multímetros digitales y tenemos el instrumento para medir señales, que es el que comúnmente vamos a denominar o comúnmente se denomina osciloscopio. Cuando nosotros colocamos el osciloscopio, por defecto el instrumento tiene dos canales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero evaluar la señal de entrada, pues simplemente coloco el osciloscopio, un punto en una señal y el otro punto lo podemos colocar en una parte que nos permita visualizar el sistema de entrada. Aquí, por supuesto, fíjense que aquí hay dos puntos de conexión. Eso indica que la conexión fue errónea. Estoy haciendo un cortocircuito, ¿verdad? A la entrada, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ubicar el osciloscopio de manera que yo pueda, a través de una forma gráfica, ubicar las líneas de la forma más adecuada para que no se produzcan este tipo de conexiones o nodos intermedios que lo que producen es un cortocircuito. En este caso, el canal 1 lo estoy conectando a la entrada, mientras que el canal 2, para efectos de prueba, lo voy a ubicar aquí justo a la salida. Si ubicamos el canal 2 en la salida, entonces vamos a ver el proceso de transformación. Ahora, ¿dónde lo vamos a ver? Ubicamos en el osciloscopio la gráfica que nos va a permitir visualizar la señal y entonces, ¿verdad? Abrimos acá una gráfica. Fíjense que por defecto, al abrir la gráfica, él muestra una escala de voltaje y una escala de tiempo. Esa escala es ajustable de acuerdo a las necesidades de la señal que nosotros vayamos a ver. Como voy a ver una señal senoidal, una señal de corriente alterna, pues la escala debería tener como valores máximos un positivo y mínimo un negativo para poder ver la onda senoidal. Vamos a ajustar un momento acá la salida para hacer un pequeño zoom, 150 por ejemplo,
para poder ver un poco la señal. Fíjense que aquí, al yo ejecutar la simulación, comienzo a ver la señal, pero la señal que se está generando, hay una de color azul y una de color rojo. Vamos a ver qué sucede en este caso. Si me paro en la gráfica y presiono, voy a observar que el canal 1 es la señal roja, es decir, el canal 1 me va a permitir a mí medir la señal de corriente alterna. Si estamos hablando de 120 voltios eficaces, al multiplicarlo por raíz de 2 estaríamos hablando de aproximadamente una señal de 170 voltios de voltaje máximo. Eso quiere decir que aquí deberíamos tener, por ejemplo, 180 y menos 180 para poder ver esa señal en la salida, pues. Si observamos que la relación de transformación es 10:1, quiere decir que este voltaje de 120 voltios eficaces o 120 o 179 voltios, 170, perdón, voltios máximos se va a reducir 10 veces. ¿Ok? Porque aquí la relación de transformación es de 10. Si hacemos clic, ahora sí vamos a poder observar la señal en la salida. La señal azul es la señal transformada. Ahora, fíjense lo siguiente. Yo para poder observar mejor la señal, voy a cambiar la relación de transformación a 8. Es decir, voy a hacer que la reducción sea menor. Si yo hago que la reducción sea menor, evidentemente, el tipo de señal, a medida que yo vaya disminuyendo esta relación de transformación, el tipo de señal de salida se va a ir incrementando. Vamos a analizar acá el funcionamiento, ¿ok?, para que nos permita observar lo que estamos planteando. ¿Ok? Ahora fíjense que ya el valor de la señal azul prácticamente se reduce o se eleva hacia la mitad, porque la relación de transformación es 2:1. Pero como vamos a diseñar una fuente de salida de 5 voltios, pues simplemente vamos a colocar una relación de transformación de 8, paramos la simulación, volvemos a ejecutar y entonces vemos que la señal se reduce. Ahora, si yo quiero observar lo que pasa en la señal rectificada, voy a hacer una desconexión momentánea del circuito para poder ver solo la señal rectificada, porque si conecto el capacitor voy a ver la señal filtrada, ¿verdad? Voy a mover el punto, como este punto es común, tanto para el transformador como para el puente rectificador, voy a desconectarlo acá y entonces vamos a hacer la conexión de tal forma que ahora el canal 2 me permita medir la señal correspondiente a la salida del rectificador. Vamos a conectar aquí el rectificador y por supuesto la salida. Le vamos a conectar una señal aquí y este señor lo vamos a conectar justo acá. Obviamente, para poder observar el efecto del capacitor, yo necesito tener una resistencia que sirva de, vamos a decirlo así, de carga para que el rectificador pueda suministrar el voltaje requerido. Entonces, antes de hacer esto, vamos a conectar control C, control V, conectamos acá una resistencia solamente para poder evaluar el comportamiento de la señal rectificada. El osciloscopio, entonces repito, lo ubicamos acá en la parte inferior. Fíjense que acá inserté esta línea y uní todos los puntos, pero pasé por una línea de conexión que no debía. Vamos a tratar de pasar por un sitio donde no se vaya a producir esa conexión, ya que eso afectaría el funcionamiento del circuito, la conexión pues del circuito. Acá hacemos clic para que el circuito me permita hacer el cruce, ¿no? Por supuesto, aquí la parte estética depende de la habilidad de cada quien al momento de realizar el circuito. Fíjense lo siguiente, acá observamos, voy a volver a reducir la señal, la relación de transformación para poder ver mejor. Fíjense que aquí se observa entonces la señal rectificada, lo que habíamos venido diciendo. La señal roja es la señal de entrada, la señal azul es la señal de rectificación de onda completa. En este caso, la señal de rectificación de onda completa nos permite evaluar el funcionamiento del puente rectificador. Pero lo que a nosotros nos interesa a la final es evaluar el sistema o diseñar una fuente de 5 voltios. Entonces, este elemento que acabo de colocar acá simplemente lo hice para poder ver la señal rectificada. Por ahora, como ya este punto es común, lo voy a dejar allí. Yo puedo simplificar esto
Entonces ahora ubicando en la parte, vamos a decirlo así, en la conexión, el circuito de filtrado, voy a colocar 2000 microfaradios, un valor cualquiera. Recuerden que para poder calcular estos valores se utilizan las ecuaciones vistas en la unidad 1, ¿verdad? Del diseño de una fuente de voltaje con sus diferentes etapas. En este caso, ahora, entonces, si yo coloco el osciloscopio en la entrada de la fuente, vamos a observar, aquí hay que tener cuidado nuevamente con las conexiones inadecuadas, ¿no? del sistema. Vamos a colocarlo justo acá, y aquí en estos dos extremos voy a ver la señal filtrada, ¿verdad? Entonces si yo le doy clic, fíjense que acá ahora vemos lo que nosotros llamábamos en clases teóricas la señal de rizado, ¿verdad? La señal que es casi una línea continua, pero que para que sea continua es necesario que pase por un puente rectificador, ¿ok? Por supuesto, esta señal es muy grande porque apenas yo coloqué la relación de transformación en 8, perdón, en 2, vamos a colocarlo en 8 para que baje un poco la señal de rectificación. ¿Ok? Tenemos que ejecutar aquí nuevamente. Ok, ahora sí. Vemos una señal ya mucho más pequeña. Fíjense, si yo quiero observar la señal de salida, que es lo que me interesa, yo puedo agregar un instrumento de los que normalmente nosotros conocemos, por ejemplo, un voltímetro. Y ese instrumento conocido como voltímetro, saben ustedes que es un instrumento que nos permite medir el voltaje, ¿verdad? En un punto determinado de un circuito. En este caso, si estoy midiendo corriente continua, puedo seleccionarlo en AC o en este caso DC, que sería la corriente continua que voy a medir acá. Como este regulador es de 5 voltios, entonces la señal que vamos a medir acá, que la vamos a evaluar también con el osciloscopio, nos va a permitir evaluar el funcionamiento, ¿verdad? De la salida, vamos a decirlo así, de la fuente. Entonces aquí vamos a ver nuevamente la conexión que hay entre el sistema, el de medición, ¿verdad? Y el punto de conexión en lo que nosotros llamábamos en las fuentes de voltaje la resistencia de carga. Aquí tengo un pequeño problema. Vamos a hacer la conexión acá para abrir un poco mejor el circuito. Bien, ahora vamos a ejecutar la simulación. Y entonces fíjense que en este caso el voltaje 5.43 es el voltaje que más o menos está regulando la señal de salida. Si ustedes observan, esta escala es muy amplia. Yo puedo bajar esa escala, por ejemplo 20, y incluso aquí como ya es corriente continua no me interesa ver la señal alterna. Es más, si no me interesa ya ver la señal alterna, pues simplemente yo desconecto el canal 1 para que no me perturbe esa señal roja, perdón, y ya puedo ver entonces solamente los 5.43 voltios, ¿verdad? Que corresponden. Puedo incluso ajustarlo acá a 6, la escala y ya aquí entonces puedo ver, ¿verdad? 1, 2, aquí está 3 voltios, y aquí estaríamos hablando de aproximadamente los 5.43 voltios que estoy midiendo acá en el voltaje, que son una línea continua. Fíjense que en este momento entonces, fíjense, yo fui moviendo la salida del osciloscopio de tal manera de poder observar los diferentes puntos de señales. Hay otra forma de ver las señales. Si yo simplemente pongo el cursor cuando se ejecuta la señal, nosotros pudiésemos observar el nivel de voltaje, ¿verdad? Colocando el cursor justo en la línea, y fíjense que allí me muestra el voltaje y me muestra la corriente, solo que allí, como hay una pequeña oscilación, el instrumento interpreta que es una corriente alterna. Por eso que es adecuado, entonces, si vamos a ver señales de corriente continua, pues colocar un instrumento para poder medir la señal correctamente. En el simulador también yo puedo observar el comportamiento del sistema de esta forma. Fíjense que aquí las señales están cambiando entre colores azul y rojo, que indica que es una señal alterna. Aquí también es una señal alterna, pero fíjense que después del rectificador ya la polaridad es única. Recuerden que la función del rectificador es transformar una señal de corriente alterna en corriente directa pulsante. El positivo se representa con un color rojo y el negativo con un color azul. Y ya de aquí en adelante se observa incluso la trayectoria de los electrones
hacia el capacitor, está cargado positivo arriba, negativo abajo, y aquí la entrada del regulador y aquí por supuesto la correspondiente salida, ¿verdad? Si nosotros observamos la señal que vamos a ver acá, prácticamente es en cuanto a corriente alterna prácticamente cero, porque aquí lo que tengo es una señal puramente continua. Fíjense que acá en el osciloscopio se observa la línea recta de los 5.43 voltios que obtenemos a la salida. Si yo en vez de utilizar una fuente de 5 voltios, lo que quiero es una fuente de 12 voltios, pues puedo cambiar el regulador a 12 voltios y podría, por ejemplo, cambiar la escala esta para poder observar un nivel mayor, por ejemplo a 15 voltios. Ejecuto la simulación y ahora fíjense, por supuesto, ese comportamiento que observamos allí depende de los parámetros que hayamos utilizado para cargar el sistema. Fíjense que allí incluso el sistema no llega a hacer exactamente los 12 voltios, ¿no? Obviamente, cuando nosotros vamos a trabajar con este sistema, el cálculo influye, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a incrementar un momento el voltaje de regulación, perdón, lo voy a disminuir, la relación de transformación para obtener un poquito mayor de nivel de voltaje, a ver si es factible, que mejore la señal. Ok, ahí está. Entonces, obviamente, como yo tenía una relación de transformación de 10 a 1 para una fuente de 5 voltios, yo le estaba aplicando una señal lo suficientemente grande para que el regulador trabajara. Pero cuando yo cambié el regulador a 12 voltios y mantuve la relación de transformación, la señal que estaba aplicando el regulador seguía siendo pequeña. No era capaz de regular, fíjense que no llegaba a 12 voltios. ¿Qué hice? Aumenté la relación de transformación, es decir, en vez de reducir 10 veces la señal, la reduje solo 6 veces y eso permitió que al regulador se le aplicara una señal más grande y por ende lograse a la salida un voltaje de 12.54 voltios, un voltaje estable, ¿verdad? De esta forma entonces yo puedo utilizar el software de simulación Liveware para evaluar pues el comportamiento de los diferentes sistemas. Me falta incluir aquí, por ejemplo, si yo quisiera medir, vamos a suponer, vamos a irnos al modo de edición normal. Veamos si yo quisiera medir la corriente que pasa por esta resistencia, lo que normalmente nosotros llamaríamos la corriente de carga. Utilizaríamos entonces en los instrumentos un amperímetro. Fíjense que la posición de este amperímetro es vertical. Si yo quiero darle un giro, utilizo la opción Arrange y puedo hacer rotaciones en ambas direcciones. En este caso voy a colocarla mirando con el positivo hacia la salida del regulador para poder hacer la respectiva conexión. Y allí tenemos entonces el amperímetro. Recuerden que en los instrumentos de medición los amperímetros se conectan en serie y los voltímetros se conectan en paralelo. Eso es muy importante que lo recuerden ustedes de las clases de laboratorio de circuitos, ¿verdad? Si ejecuto la simulación, entonces ahora voy a poder observar que en este caso el sistema que acabo de diseñar tiene un nivel de voltaje a la salida de 12.54 y una corriente de 1.25 miliamperios, que es la corriente que está pasando por esta resistencia de carga de 10 kilo ohmios. Fíjense que entonces de esa forma yo puedo diseñar y probar y puedo mover los diferentes parámetros de funcionamiento de una fuente de voltaje, observando el comportamiento de las señales, ¿verdad?, de sus corrientes, y en modo normal pues viendo los diferentes parámetros de simulación, y a través de este osciloscopio, que por cierto acá lo había desconectado, vamos a conectarlo acá, en este caso para medir la salida que corresponde a 12 voltios, ¿no? Aquí debo tener cuidado por lo que les decía, ¿no? Siempre se presenta el problema de que a veces pasamos por un punto de cruce y entonces se hacen las conexiones que no deseadas, ¿verdad?, para el circuito. Fíjense que aquí el cruce indica que aquí no hay una unión entre el positivo y el negativo, por lo tanto no hay un cortocircuito, es un cruce válido, como este cruce, como este. Si hubiese un punto acá, tendríamos un error de conexión, entonces estaríamos haciendo un cortocircuito y por ende el sistema no funcionaría correctamente. Si ejecutamos la simulación, vamos a observar entonces que los 12.54 los estamos midiendo aquí en el osciloscopio. Observamos que esta es una señal continua, es decir, esto que está aquí entonces es el diseño de una fuente de voltaje de corriente continua con una salida de 12 voltios. Entonces, en esta primera parte del video he querido explicarle
el funcionamiento del Lightware utilizando componentes típicos de una fuente de voltaje. En la segunda parte, en el segundo video que voy a anexar, vamos a explicar el funcionamiento del Lightware, el uso de la herramienta de simulación Lightware para la construcción de un circuito de polarización de un transistor, similar al visto en la videoclase correspondiente a, a la parte de introductoria de amplificación y conmutación y los conceptos básicos del BJT. En este caso, la idea era que ustedes tuviesen una noción de los componentes básicos, elementos de medición, etcétera, para la parte de construcción y simulación de circuitos electrónicos. Bien, entonces espero que con esta primera parte tengan ya una idea de cómo entrar, cómo utilizar algunos elementos del software, del Lightware. Y ahora los invito a que vean el curso, el video número 2, en el cual explicaremos la construcción de un circuito electrónico, en ese caso utilizando transistores BJT. Bien, saludos a todos y espero que haya sido de mucho provecho el presente video.